Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó a hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el discurso que se llama así inaugural. A ver, Jesús oñe inauguraina, Jesús oñe bueno, a ver, oñe presenta a la sociedad, presentación a la sociedad. Va evalas olla podaina, manapa eujina. Fíjense que es muy interesante porque estamos todavía nosotros en este tiempo de Navidad y tenemos ya una visión general, porque es como una introducción ya, eso el adviento que nos preparaba esta Navidad y el nacimiento de Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías que llega a nosotros. Entonces esto nos hace pensar ahora este tiempo de Navidad con todas sus características que nos presenta ya en una visión global. ¿Para qué nació este niño? ¿Para qué Dios se ha encarnado? ¿Por qué el Señor ha venido en medio de nuestra historia? Ana Avena, la discurso inaugural ya es esa. Y nos presenta desde este compromiso de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha consagrado con la unción, es decir, vengo con una misión específica. Antiguo Testamento, ahí está el cumplimiento. Qué lindo, queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y entonces ya nos estamos proyectando para todo este año 2025. Ya tengo este día el 9 de enero. De año 2025. Y entonces decimos: ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a hacer? ¿Hemos planificado o estamos planificando o sabemos cuál es nuestro objetivo de este año 2025? Y la vida espiritual no tenemos que separar de la vida ordinaria, de nuestra vida de todos los días, de la vida en nuestra política, de la vida en nuestra familia, de la vida en nuestro trabajo, de la vida en nuestras parroquias, de la vida en nuestros grupos, movimientos, de la vida entonces en la sociedad de relación que tenemos como humanidad entre personas. Upeano dice la vida del Espíritu, el Espíritu que nos da la fuerza necesaria para llevar adelante nuestras relaciones. Todos los pecados y todo el accionar negativo o positivo está entonces en nuestro relacionamiento. Fíjense nomás, queridos hermanos, si hay una relación negativa, es decir, si yo soy egoísta, etc., entonces amondata, entonces ayapota, qué cosa, etcétera, porque mi relación con los demás es relativa, el Papa, sobre todo Benedicto XVI, insistía muchísimo y decía: el problema principal de nuestra sociedad hoy es el relativismo. Cada uno quiere hacer lo que se les canta. Sea mondata, sea imponer, sea arecona, sea amigo, etc. Y en la vida religiosa la misma cosa, ¿verdad? Entonces surgen las sectas, no, sea eco, se pesa ñembo, ese pesa yapo, se peanteo, y se ñan de ya de confesar. Y sin embargo, si ustedes estudian bien lo que es la palabra de Dios y la Biblia, se van a dar cuenta
que siempre es una cuestión de relación. Y entonces aquí, justamente lo que nosotros estamos viendo es un discurso de inauguración de Cristo en que nos presenta cuál es su propuesta. O sea, para ser cristiano, esto tenemos que entender. Primero, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. ¿Pero para qué? Me envió, ¿viste? Relación para llevar la buena noticia a los pobres. Todos somos pobres. No hablamos de plata, sino que hablamos de actitudes. Actitudes como nosotros respondemos a este llamado del Señor. Ahora es importante la evangelización, dejarnos tocar por Dios. Me envió a anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Ellos me atacan un búho emboscado o lo que sea. Todos estamos cautivos, estamos presos por los egoísmos, por la forma de pensar, por nuestras actitudes. Ya es ahí, Pellaron la Biblia y mañana ya eran nuestras actitudes. Si somos gente generosa, si somos gente que nosotros nos damos cuenta y no hace falta que yo, el Padre, me vaya y golpee tu puerta y te diga, ¿sabes qué? Yo vine a mi llave, yo vine a mi confesa. No, de ella guana, ¿por qué? Porque es tu obligación si vivís en el camino de Dios, el camino. Entonces, de tener esa relación estrecha con tu comunidad. Y ahí vos te vas a dar cuenta de las necesidades. Ahí vos le vas a ayudar al otro. Ahí te vas a dar cuenta si hay alguien que te está necesitando porque no tiene pan, porque no tiene ropa, no tiene vestido. Ahí te vas a dar cuenta entonces en la relación con los demás de que hay gente que se está aprovechando y no está haciendo bien su función y por eso falta remedio. Hospitales, queremos llevar a la quiebra los hospitales. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Queremos agarrar todo, queremos hacer nosotros lo que tendría que hacer el Estado, etcétera, etcétera. Y los que estamos al frente no somos patriotas, añaden de pa las cosas que si fuésemos honestos, el Estado tendría que haber hecho demasiado bien, si cada uno cumple su función, porque están los recursos. Lo que no hay, lo que no está todavía, es la mentalidad entonces de actuar de acuerdo al Evangelio. Entonces el Señor dice por eso, vine a anunciar la liberación a los cautivos, estamos cautivos entonces nosotros. Y entonces ya música la cautiva de hoy, ya pura jeta todo el día, la cautiva, estamos cautivados. Y después dice, la vista a los ciegos, abrir la vista, mirar, dar la libertad a los oprimidos y proclamar este año de gracia del Señor. Ojalá también nosotros podamos proclamar este año 2025 como año de gracia de Dios. Que así sea. Que así sea.